y este es su programa Ministerio Evangelístico, El Verbo de Dios. Le damos la más cordial de las bienvenidas en esta hora y agradecemos a todos aquellos hermanos que nos han estado dando su aprobación a través del Facebook y a través del canal de YouTube. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Estamos muy contentos por la respuesta de cada uno de ustedes y oramos para que Dios les abra de una manera especial una puerta grande para todas aquellas personas que están en una grande necesidad. Hoy queremos predicar la palabra de Dios, una palabra viva, una palabra como le establece el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La sanidad divina, el día de hoy, es posible en el nombre de Jesucristo. Queremos leer la palabra del Señor en esta mañana, un pasaje que nos habla en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, verso 46 en adelante, que dice de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, el ciego hijo de Timeo, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareo, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Generalmente nunca se mencionan los nombres de los que el Señor Jesucristo sanaba. En lo particular, en este caso, no solo se menciona su nombre, que es Bartimeo, sino el nombre mismo de su padre, que es Timeo. Y hay una gran enseñanza en este pasaje que nos habla del ciego Bartimeo, de la actitud que él personalmente tuvo para conseguir un milagro de parte del Señor Jesucristo. Recobrar su vista, que sin duda nos será de mucha utilidad el conocer las actitudes que tuvo Bartimeo para alcanzar este milagro. El Señor, dice la palabra del Señor, ha estado en Jericó, una ciudad importante de Palestina, una de las principales rutas comerciales que atravesaban la ciudad de norte a sur. Quiero poner un poco de contexto de este acontecimiento. Y en el contexto judío hay dos cosas importantes que sobresalen al momento de que Bartimeo estaba tirado en el camino. Uno de ellos se centra justamente en el tiempo de la Pascua, un tiempo en el cual había una festividad judía en la cual celebraban la liberación de la esclavitud de la que fueron objeto en Egipto y fueron liberados de manera poderosa por la mano del Señor. El segundo punto importante es que esta escena también se da en la penúltima semana de la crucifixión del Señor Jesucristo. Él se está dirigiendo a Jerusalén en este momento para cumplir el propósito eterno de parte de Dios, de traer salvación a todo el mundo para la gloria de Dios. La Biblia nos dice en Marcos 10:46, entonces vinieron a Jericó, que por cierto, este es el único relato que menciona Marcos de una visita del Señor Jesucristo a Jericó. Y al salir de Jericó, dos cosas importantes menciona la Biblia, y una de ellas es que él y sus discípulos y una gran multitud seguían las pisadas del Maestro. Añade la Biblia en Marcos 10:46, y Bartimeo, hijo de Timeo, sentado junto al camino, mendigando. Quiero dar dos razones por las cuales bíblicamente, sostenidas bíblicamente, por las cuales las multitudes seguían a Jesucristo.
dice que una gran multitud le seguía al Señor. Y la Biblia dice en el capítulo 6, verso 2 del Evangelio de San Juan, que muchos le seguían porque estaban impactados por lo que las señales que hacía nuestro Señor Jesucristo, sanando enfermos, liberando endemoniados, levantando paralíticos, sanando sordos, de todo tipo de milagros, de manera que el Señor manifestaba de una manera maravillosa su poder. Esa es una de las razones por las que mucha gente seguía al Señor Jesucristo. Otra razón, capítulo 6, verso 26 del Evangelio de San Juan. El Señor, conociendo los pensamientos de todos, les dijo en Juan 6, 26, de cierto digo que ustedes me siguen no por las señales que han visto, sino porque se saciaron de pan. Hay una tercera situación por la que algunas personas, ya no multitudes, sino grupos, seguían al Señor Jesucristo, y no justamente por devoción o amor, sino simplemente por razones. Querían matar a Jesucristo, querían desearle la muerte, y esto está sustentado en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 16, cuando dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía señales el día de reposo, el día que levantó el paralítico de Betesda. De cualquier manera, el Señor seguía su curso, no podía detenerse. Él vino al mundo a traer un cambio, a traer libertad. Él atendía multitudes, él atendía familias, como la familia de Pedro, cuando Jesucristo visitó a su suegra y esta estaba enferma, y la familia de Lázaro. Pero también la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, Él dijo, vino a servir y no a ser servido. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 46, nos habla justamente del Señor deteniéndose. Dice, Bartimeo, el ciego, no de nacimiento, estaba junto al camino mendigando. No es extraño que una persona con esa necesidad o con esa enfermedad no podían trabajar. Ellos tenían desafortunadamente que dedicarse a la mendicidad para asegurar su sustento. De modo que Bartimeo se apostó junto al camino por el cual muchas personas habrían de pasar, y esto era una grande oportunidad para lograr sostener su vida, para lograr llevar un pan a su casa. Quiero decir algo importante. Bartimeo no ignoraba quién era el Señor Jesucristo, tampoco los milagros que Él hacía cada día. En muchos lugares, de alguna forma, Bartimeo conocía la fama, porque la fama del Señor Jesucristo se esparcía, y de esa manera Bartimeo conocía el poder del Señor Jesucristo. Lo que sí ignoraba Bartimeo es si algún día el Señor Jesucristo pasara por Jericó, y aún más que Él pasara enfrente de donde Bartimeo estaba sentado. Es posible y es con toda certeza algo que parecía simplemente imposible para Bartimeo. Bueno, la Biblia dice que para lo que los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Bartimeo, como cada día, se postra en el camino, tratando de recibir algo para poder subsistir. En ese momento era lo único que Bartimeo pensaba. No tenía otra cosa en su mente. Él solo deseaba llevar un pan a su vientre. Él deseaba que alguien le diera una caridad. Igual que el hombre, aquel que nos habla, el capítulo 3 del libro de los Hechos, cuando en la iglesia naciente, donde el Espíritu Santo se movía de una manera maravillosa, vemos a Pedro y a Juan en el capítulo 3 del libro de los Hechos, que subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración, es decir, a las 3 de la tarde. Quiero decirte que el judío tenía y tiene por costumbre orar 3 veces al día. Es por eso que el salmista añade en el capítulo 55, verso 17, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Quiero que notes algo importante. El judío conocía la fórmula de llegar a Dios y llegar a sus promesas. En Hechos capítulo 3, verso 2,
dice la Biblia, y era traído un hombre cojo de nacimiento, al cual ponían a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Misma necesidad que Bartimeo, el pedir para solicitar, para satisfacer sus necesidades más básicas, como había nacido así, con toda certeza, se había moldado a la idea de que jamás podría caminar. Es muy posible, debo añadir, que ya ni siquiera orara para buscar un milagro, para pedir sanidad, ya que había perdido totalmente toda esperanza. Toda su vida tal vez se había arrastrando sus piernas, no tenía esperanza de nada. Pero la Biblia dice en el capítulo 3, verso 3 del libro de los Hechos, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Hay personas en este día, hoy en este día, que se nos ha olvidado que Dios tiene el poder, para sanarnos, no importando cuánto tiempo hayamos estado enfermos. Hoy hay personas que han perdido toda esperanza de recibir un milagro de parte de Dios. De hecho, poco se predica de los milagros que el Señor Jesucristo hacía, hace y hará por los siglos de los siglos, porque está escrito en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Este era un cojo de nacimiento. La Biblia dice en Hechos capítulo 3, verso 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Él entonces estuvo atento esperando recibir algo de ellos, lo que fuera, un poco, una moneda. Nunca pensó que su vida cambiaría radicalmente, porque ese era el tiempo de Dios, era el tiempo de recibir un milagro de parte de Dios. Este era su día. Sin embargo, él nunca pensó que un día llegaría la bendición de tal manera. Capítulo 3, verso 6 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Esto fue sin lugar a dudas una gran decepción para aquel hombre paralítico de nacimiento. Tal vez el cojo pudo pensar, si no tienes plata ni oro, sigue tu camino. Hay más gente que viene atrás de ti, vienen más caminantes, avanza. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La palabra de Dios tiene poder. Quiero decirte de pasada que hace muchos años pudimos ver un milagro maravilloso, justamente citando esta palabra. No tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y jalamos a aquella persona y la levantamos en el nombre de Jesucristo, y para la gloria de Dios, hasta hoy Dios la mantiene sana para la gloria de Dios. Verso 7 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Y tomándole por la mano derecha, se levantó y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, saltando y alabando la gloria de Dios, alabando a Dios. Aquí hay algo importante que no debemos de dejar pasar. El propósito de Dios en hacer un milagro en tu vida no es simplemente que tú seas sanado. El propósito es que hay una verdadera conversión, hay un verdadero reconocimiento de que Él es el Hijo de Dios y que a través de su persona, como lo establece 14:6 de San Juan, nosotros podemos llegar a la gloria de Dios. Este hombre, cojo de nacimiento, saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y alabando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían y se preguntaban, ¿será aquel? Este milagro causó una gran revolución para la gloria de Dios. Dios te quiere hacer un milagro en esta mañana. Cuando Bartimeo llega al lugar donde diariamente mendigaba, nunca imaginó tampoco que su vida cambiaría. Nunca pensó que volvería a ver, tal vez igual que el cojo de nacimiento. Ya no oraba por recibir sanidad.
Te voy a decir algo importante. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, de otro modo, tú necesitas escuchar palabra de Dios para que la fe venga a tu corazón. Marcos 10:47 dice la palabra del Señor: y oyendo que era Jesús Nazareo, al oír el gran alboroto, no escuchó de manera personal al Señor. Él escuchó los gritos que seguramente decían: aquí viene el Señor, salgan, aquí viene el Hijo de Dios, está pasando por aquí, porque el paso del Señor provocaba grandes conmociones por todos los lugares donde Él pasaba. Cuando el Señor está pasando, la Biblia dice que las naciones tiemblan, los reinos de la tierra se derriten. Cuando el Señor está pasando, huyen los demonios. Cuando el Señor Jesucristo está pasando, huye la enfermedad. Surge una vez más la ya olvidada esperanza de que nuestras vidas cambien. Una cosa importante que nos enseña Bartimeo es que el primer paso es reconocer que existe una necesidad en tu vida. No puedes recibir sanidad si no reconoces que tú estás enfermo, ya sea sanidad física o sanidad espiritual. Marcos capítulo 10:47 dice la palabra del Señor que cuando Bartimeo empezó a escuchar que venía el Hijo de Dios, él comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Creo con todo mi corazón que Bartimeo sintió una gran conmoción. Su corazón empezó a latir de manera agitada, empezó a latir como nunca. Por primera vez en su vida tuvo la esperanza de que era el momento suyo. Tuvo la esperanza de recobrar esa vista. Él sabía dónde encontrar el milagro que él necesitaba. Bartimeo sabía también que esta era la única esperanza que tenía. No habría más. Jesús jamás volvería a pasar por Jericó físicamente, y menos donde Bartimeo se encontraba. Hoy quiero decirte que donde quiera que tú estés, en la condición que tú estés, el tiempo que llevas en una muy mala condición, cuando el Señor pasa por tu casa, Él cambia todos nuestros contornos, nos cambia los físicos, nos cambia los espirituales, nos cambia los emocionales. Porque aunque no te puedas mover, aunque no puedas ver, y aunque digas como lo establece la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, cuando el Señor Jesucristo llega a casa de Marta, de María y de Lázaro, el que hacía 4 días había muerto, aunque digas como dijo esta hermana de Lázaro, ya llegue porque es de 4 días, lo cual podría indicar que tú estás diciéndole al Señor: es de mucho tiempo, ¿será posible mi sanidad? Para Dios todo es posible. Esta mañana yo te quiero invitar que digas con todo tu corazón lo grande que es el Señor Jesucristo ante cualquier enfermedad. Cuando Dios llega con su palabra, todo cambia para la bendición de todos aquellos que claman a su nombre. Número siguiente y punto importante: créele a Dios, créele a su palabra ante todas las circunstancias. Créele a Dios. Es importante ver lo que Bartimeo creyó en el poder sanador de la palabra de Cristo. Hoy hay que creer en la palabra de Dios para poder recibir un milagro en tu vida. En Hebreos capítulo 11, verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tal vez te parezca una cosa difícil, tal vez también has dejado de creer en la palabra de Dios, pero quiero decirte en esta mañana que Dios tiene un día especial para ti. Tu día va a llegar donde quiera que estés. Tal vez estés tirado en el camino sin esperanza y sin fe, pero para Dios no hay nada imposible. Y una cosa tenemos que tener clara: Dios está interesado en ti, en tu persona, en tu sanidad. Jesucristo le dijo a Marta, hermana de Lázaro, capítulo 11 del Evangelio de San Juan, verso 39. Jesús le dijo, escucha bien, Jesucristo da la palabra, como le dijo aquel centurión: solo di la palabra
Jesús dijo, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo al Señor, hiede porque ya es de 4 días. Es como decirle al Señor Jesucristo, Señor, ¿estás seguro? Tiene 4 días de sepultado. Señor, ¿estás seguro, Señor? No le digas a Dios cómo arreglar tu necesidad. Él sabe cómo hacerlo. Jesucristo le dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando Lázaro escuchó la voz del Salvador, quien clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Así lo dijo también Jesucristo, le dijo al muchacho que tenía un espíritu inmundo. El Señor Jesucristo le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Número siguiente, Bartimeo reconoció públicamente su necesidad y la confesó. Marcos 10:57 dice la palabra, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo clamó por misericordia. Se le olvidó su vida de mendicidad. Ahora tenía un problema mayor. Era una necesidad que nadie podía suplir sino solamente Cristo. Ninguna limosna podía devolverle la vista, pero ahora estaba ante la presencia del Hijo de Dios. Él era un ciego físicamente y por consecuencia un mendigo. Así está la humanidad sin Cristo, en una mendicidad porque no conoce la palabra de Dios. Número siguiente, clama con tu corazón por tu milagro. El Señor le dijo a Jeremías en medio de una grande dificultad, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles o ocultas que tú no conoces. El salmista, por su parte, en el 120, verso 1, dice la Biblia, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. Nos dice la Biblia en Jonás 1:2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Número siguiente, vence los obstáculos para recibir tu milagro. A Bartimeo en el capítulo 10, verso 48, la Biblia dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Habrá muchas cosas que tengas que vencer a ti mismo respecto de volver a creerle a Dios. Habrá muchos que te digan, no le creas a esos cristianos. Tal vez tengas que vencer el temor, tal vez la vergüenza, todo aquello que te ha mantenido tirado a un lado del camino. Hay muchos que no lograron vencer porque los obstáculos fueron muchos, obstáculos sociales, espirituales, la incredulidad, la ignorancia o un corazón contaminado. Los mismos que iban con el Señor Jesucristo reprendían a Bartimeo, pero Bartimeo necesitaba que algo hiciera Dios Jesucristo en su vida. No cayó, al contrario, en su angustia de ser sanado gritaba más y más. Su necesidad era grande y grande era el que estaba pasando por donde él estaba. Bartimeo perseveró, no importando los obstáculos, no importando que le reprimían. La perseverancia es importante para recibir las promesas de Dios. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Jeremías dice en 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero decirte en esta mañana que Dios atiende la oración. En Marcos 10:49, me gusta cómo la palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos ministra. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate,
se llama. El Señor de toda la tierra se paró para atender a la voz de uno que clama. Con toda certeza, muchas veces era despreciado por su condición, pero el Rey de Reyes detuvo todo para atender a Bartimeo. Creo con todo mi corazón, apenas así pudo hablar Bartimeo ante la presencia del Hijo del Dios Altísimo. El Señor iba caminando a la cruz, a la obra más importante jamás efectuada. Pero la Biblia dice que el Señor se detuvo, no hizo lo que el sacerdote, no hizo lo que el levita que iban camino a Jerusalén. De esa historia que nos habla el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, verso 32, un hombre que habían asaltado y dejado en el camino. Pasó el levita, pasó el sacerdote, pero a nadie le importó. Pero la Biblia dice que en Lucas 10:33, pero un samaritano, uno de los que eran despreciados por los judíos, que iba de camino, vino de cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otra cosa importante: despójate de lo que te está estorbando para venir a Jesús. Marcos 10:50. Entonces dice la Biblia que Bartimeo arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Echó fuera de sí lo que le impedía venir al Salvador. Su capa era tan importante como las posesiones del rico. En Marcos 10:17 al 22. Aquel joven que se creía con derecho de entrar a la gloria de Dios, pero cuando se pone enfrente de Cristo, se dio cuenta de que tenía muchos impedimentos. Se negó a dejar lo que impedía seguir al Señor Jesucristo. Bartimeo no tenía mucho, pero lo que tenía lo arrojó lejos de sí para ir al encuentro con el Salvador. Hebreos 12:1 nos dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos puesta por delante, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Despójate, como dice Pablo en Efesios 4:22, de la pasada manera de vivir, del viejo hombre, del que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad. Despójate de la iniquidad. Capítulo 11 del libro de Job dice que si clamares a él, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que mora en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. Despójate de todo aquello que te estorba, de los deseos carnales que batallan con el alma, y prepárate para recibir tu milagro. Marcos 10:50 dice, hablando de Bartimeo: entonces él, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía en el camino. En el primer versículo, Bartimeo estaba tirado junto al camino mendigando. En este último versículo, ahora Bartimeo sigue a Jesús en el camino teológico, en el camino de la verdad, como lo establece 14:6 del Evangelio de San Juan. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hoy te he traído en esta mañana esta realidad de la palabra de Dios. Hoy es posible recibir un milagro de parte de Dios. Estos consejos
que nos ha dejado la palabra de Dios, de este ciego llamado Bartimeo, nos enseña que es posible la sanidad divina a través de la persona de Cristo. Repito, Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En esta mañana quiero orar por ti. Lo hago con fe, con todo nuestro corazón, para bendecirte. Padre, hemos hablado tu palabra y en esta mañana yo suplico que a través de tu Espíritu Santo puedas tocar, Señor, aquellas personas, Señor, que están postrados en una cama, que están postrados junto al camino, que están en un estado de bendicidad en todos los aspectos de la vida, Señor, en el aspecto físico, en el aspecto espiritual. Suplico que tu Espíritu Santo los toque de manera especial, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Dios de la gloria. Rompe cadenas, levanta, Señor, afirma los pies como aquel cojo de nacimiento que ponían a las puertas de la hermosa, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aquellos que tienen su vista corta, aquellos que no ven, Señor, que tú seas glorificado, Padre, trayendo vista, no solamente física, pero vista espiritual, Señor. Suplico, Dios, que a través de tu Espíritu Santo, Dios de la gloria, sean rotas las cadenas, Dios de la gloria, porque es tu palabra predicada. Y dice la palabra en el capítulo 55 del profeta Isaías: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que tiene que hacer y será prosperada en aquello para lo que fue enviada. La palabra de Dios está viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. A ti te hablo, a ti que estás escuchando esta enseñanza, esta prédica. Es la palabra de Dios que está viva, y en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Levántate, Jesucristo te llama, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, oh Santo Dios de la gloria, podemos sentir tu gloria y tu presencia, Señor. Yo te suplico, Dios, que toques, Señor, toca al enfermo, Dios, en el nombre de Jesús. A Dios sea la gloria. Amén.